Después de que la pequeña secretaria de James anunció su embarazo, él le compró una casa, le dio un coche e incluso le concedió 3 años de licencia de maternidad. En la caja privada, alguien comenzó a bromear con James. «Eres muy bueno con tu pequeña secretaria. ¿Podría el bebé ser tuyo?» Pensé que era solo una broma. Pero vi una pizca de descuido en el rostro ligeramente ebrio del hombre. Fue solo una vez. No puede ser eso. Yo, que estaba borracha a su lado, sentí que mis pestañas parpadearon varias veces, pero no abrí los ojos. Sin embargo, en ese día, de repente tomé una decisión. Me iba a divorciar de él. Me recosté en silencio sobre el hombro de James y no tomé en serio la broma. Pero nunca me esperé que James se apoderara de las palabras de su amigo. Antes de que pudiera reaccionar, susurró otra frase. La vez que tuve una discusión con Emma, al pensar bien, realmente hay una posibilidad. Mis pestañas que se movían ligeramente volvieron a parpadear, pero aún no abrí los ojos. Hubo un momento de silencio en la caja privada. Nadie hubiera pensado que James, que siempre había sido disciplinado, en realidad había traicionado nuestro matrimonio e incluso había sido padre de un hijo. Alguien me miró, que estaba borracha, y le preguntó, «James, ¿te vas a divorciar de Emma?» James alzó los ojos y miró al hombre que había hablado, lo hizo callar instantly. Sacó despreocupadamente un cigarrillo de su bolsillo, lo encendió y luego lo apagó. Su expresión era tranquila. «Ella siempre será mi esposa. No puedo divorciarme de ella. Pero si realmente es mi hijo, no hay razón para que esté fuera». El cálido aliento de James sopló en mi cara, disipando las pocas lágrimas que habían brotado en las esquinas de mis ojos. «Siempre he dicho que Emma no te merece. Has sido más que justo con ella en todos estos años. Y no solo 5 años, me habría cansado de ella en 1 año». James escuchó estas palabras sin mostrar ninguna emoción, tomó un sorbo de su copa de vino y no las detuvo. «Ella ha sufrido muchos sufrimientos por mí. Incluso si ya no hay amor, todavía tengo que responsabilizarme por ella». Hubo un aplauso y admiración en la caja privada. James curvó los labios en una sonrisa, se levantó y me llevó suavemente a casa. Pero apenas me dejó en la cama, su profunda voz sonó en mi oído. «Emma, ¿todavía no te despiertas?» Abrí lentamente los ojos y las lágrimas rodaron por mis mejillas y desaparecieron en mi cabello. Enfrentándome a los profundos ojos de James, forcé una sonrisa muy fea. «¿Por qué dijiste intencionalmente estas cosas a mí?» Sabía la tolerancia al alcohol de James y también su naturaleza cautelosa. Nunca hablaría de sus asuntos personales delante de extraños. Pero hoy, no solo lo habló. También dejó que sus amigos hablaran casualmente de mí. En el pasado, James no les habría permitido decir ni una sola palabra mala sobre mí. El hombre no respondió a mi pregunta. Se acercó al balcón, abrió la ventana y encendió un cigarrillo. Rompió el hábito de nunca fumar delante de mí en los últimos 5 años. «Emma, necesito un hijo para heredar la empresa. Y tú, no puedes darme uno». La cicatriz que había escondido deliberadamente en mi corazón durante 5 años finalmente fue descubierta por él. Realmente quería preguntar si no pensaba que me dolería cuando dijo eso. Pero moví los labios y tragué las palabras de nuevo. Parecía que no tenía derecho a culparlo ni odiarlo. ¿Debo culparme a mí misma por alejarlo cuando tuvo un accidente? Estupidecemente me interpuse, lo que resultó en mi actual dificultad para tener hijos. ¿O debo culparme a mí misma por creer que él no se preocupaba por si podíamos tener un hijo y casarme con él felizmente? Parecía que desde el principio hasta el final, todo fue mi ilusión. James fumó 5 cigarrillos seguidos antes de girar para verme. «No te preocupes. Mi hijo será confiado a ti para ser criado». James lo dijo tan seriamente que su expresión seria me hizo reír. Quizás mi sonrisa era demasiado fea, y un destello de confusión pasó por sus ojos. Sabía lo que quería decir. Un hijo que podía obtenerse sin ningún esfuerzo. Siempre y cuando James lo quisiera, siempre podía pertenecer solo a mí. Él tenía ese tipo de medios. Pero yo no quería eso. Miré en silencio al hombre con una expresión de confusión aún en su rostro y moví la cabeza. «James, vayamos a divorciarnos». El hombre me miró con sus ojos oscuros. Después de un largo tiempo, hizo un clic con la lengua. Con irritación, desabrochó su corbata, ocupó la mayor parte de la cama y se acostó a mi lado. «Ya he dicho lo primero. ¿Todavía vas a hacer un escándalo por eso?» Miró el techo con un tono indiferente, lo que me hizo doler el corazón. ¿No tengo derecho a hacer un escándalo si no quiero aceptar el hijo que mi marido tuvo con alguien más afuera? Limpié las lágrimas de mi cara y me levanté para ir a otra habitación. Cuando llegué a la puerta, James habló. «Emma,
Solo tienes a mí en este mundo. No tomes las cosas por sentadas. No, no lo hago. A partir de hoy, James, ya no tengo contigo. James todavía me persiguió. Me miró y soltó un suspiro de impotencia. Bloqueó mi mano que estaba a punto de cerrar la puerta y me jaló con fuerza hacia su pecho. Emma, sé que no puedes aceptarlo tan rápido, pero por favor intenta entenderme. ¿No tratabas a Sofía como a una hermana menor? Su hijo es tu hijo, ¿no es así? ¿Cuál es la diferencia? Nunca supe que James podía ser tan descarado. Por confianza en él, nunca dudé de su trato especial con su pequeña secretaria, Sofía. Incluso cuando le compró una casa en la calle de enfrente de nuestra comunidad. Le dio un costoso automóvil deportivo de edición limitada. Incluso le concedió 3 años de licencia de maternidad. Nunca le pregunté una sola palabra sobre estas cosas. Fui yo quien traje a Sofía al lado de James en primer lugar. El día en que la conocí, una joven estaba distribuyendo volantes en la calle en pluviosa lluvia. La calle estaba llena de transeúntes apresurados a refugiarse de la lluvia. Ella extendió su mano roja y congelada y me entregó los folletos que había estado protegiendo con fuerza en su pecho. Había una pizca de disculpa cautelosa en sus ojos. Después, tuve que pasar por esa calle todas las semanas a recoger medicamentos del hospital, y siempre la encontraba. Ese año, ella era solo una estudiante de primer año de universidad. Después, la patrociné durante 4 años de su vida universitaria. Después de graduarse, la presenté como secretaria de James. Tenía fuertes habilidades profesionales y echó a la secretaria original de James en solo medio año. Se convirtió en su asistente más confiado y capaz. También se convirtió en el único miembro de la familia que consideré como una hermana menor. No podía liberarme del agarre de James sobre mí, y las lágrimas cubrieron mi rostro. ¿Está dispuesta? En el fondo de mi corazón, todavía tenía un destello de esperanza para esta hermana menor en la que había depositado mucho de mi corazón. James pensó que estaba comprometiéndome con él, y su tono se volvió más ligero. Ella dijo que, para pagar tu bondad, está dispuesta a dar a luz a nuestro hijo. Le di solo una oportunidad, y ella la aprovechó. Las cejas del hombre levantadas casualmente me hirieron los ojos. Cerré los ojos y finalmente tomé una decisión. Me iba a divorciar de James. A primera hora de la mañana siguiente, James llamó a Sofía, esperando que ella pudiera persuadirme de nuevo. Así que, inesperadamente, me encontré con Sofía, que me había estado esperando por mucho tiempo, en la sala de estar. Tenía una sonrisa adecuada en su rostro y me saludó sin reservas. Emma, ¿dormiste bien anoche? Me paré en la escalera y la miré a la mujer que me estaba saludando. Estuve aturdida por un momento. Alguien que podía ser elogiado por James, que había estado en el mundo empresarial durante mucho tiempo, quizás no tuviera un coeficiente emocional extremadamente alto, pero definitivamente era capaz de tratar con las personas. De ese simple saludo, escuché otro significado. ¿Se sentía tan segura que no tenía nada que temer? Viéndome acercarme a ella con una cara fría, la mujer que había estado sonriendo hace un momento cubrió instintivamente su vientre. Me reí de mí misma. Ciertamente, siempre he tenido un mal ojo para la gente. James me llamó durante mucho tiempo anoche, preguntando si el bebé en mi vientre está bien portado. No es como lo que Emma me dijo, que él no quiere un hijo. James me va a acompañar a una consulta prenatal hoy. Espero que Emma pueda apresurarse y no retrasar nuestro tiempo. Sofía instruyó a la criada del hogar a traer un cojín y lo colocó detrás de ella, y siguió hablando por su cuenta. ¿Por qué me estás haciendo esto? Aún no podía entenderlo. Apartando lo que ya había pasado basado en nuestra relación. ¿Realmente tenía que romper mi corazón de nuevo hoy? La sonrisa en los labios de Sofía se congeló por un momento, y había una pizca de confusión inocente en su tono. No entiendo lo que quieres decir. Como empleada de James, hago lo que James me dice que haga. Su mano siempre estaba en su vientre, acariciándolo suavemente. La miré a los ojos y no dije nada durante mucho tiempo. Sin darme cuenta, la persona que conocía ya se había vuelto extremadamente extraña. Hubo un ruido en la planta de arriba. Sofía de repente se levantó, y inmediatamente se le llenaron los ojos de lágrimas. Emma, ya que no quieres este hijo, entonces me voy a abortar. Si James me culpa, puedes echar todo sobre mí. No te implicaré. Después de decir eso, la mujer se dio la vuelta y estaba a punto de salir corriendo. Pero James, que descendió 3 escalones de un solo salto, la agarró. Sofía se detuvo en Seitrax en cuanto el hombre extendió su mano. Parecía extremadamente triste y enterró su rostro en el pecho de James justo delante de mí, haciendo un sonido lastimoso. James,
No puedo ser desleal con Emma, déjame ir. James me miró. Viendo que todavía no había cambiado mi actitud, pareció un poco impaciente. Emma, pensé que sabías lo difícil que es tener un hijo. No me esperaba que fueras tan despiadada como para pedirle que se hiciera un aborto. Alguien como Sofía que puede quedar embarazada en el primer intento, muchas personas quizás no puedan experimentar eso en toda su vida. De hecho, realmente no quería llorar. Pero todavía no pude evitar que las lágrimas me nublaran la vista. Por el bien de tener un hijo. Él sabía claramente qué tipo de sufrimiento había soportado. Me enfrenté a las miradas de insistencia de sus padres, actuando como una herramienta. Con todo mi corazón solo quería cumplir mi misión. En aquel entonces, James siempre me abrazaba fuertemente en sus brazos. Me consolaba una y otra vez. Decía que incluso si todos me estaban culpando, todavía tenía a él. En este momento, miré al hombre cuyos ojos ya no mostraban ni un rastro de ternura. Quizás estas palabras ahora eran sus verdaderos sentimientos. Parpadeé con fuerza, queriendo confirmar con él una última vez. James, ¿recuerdas que lo hice por ti en primer lugar? ¿Cómo puedes herirme de esta manera? Un destello de emoción pasó por los ojos del hombre, pero fue instantáneamente enmascarado por los sollozos en sus brazos. Así que te di 5 años. La juventud de un hombre a los 30 años también es muy preciosa. James apartó expresionlesa a Sofía, que todavía estaba lloriqueando suavemente, y le señaló con el dedo. ¿Por qué elegí a alguien que no es ni bonita ni de una buena familia? Es solo por su buena relación contigo. Tenía miedo de que no puedas aceptarlo fácilmente. Emma, he planeado lo suficiente por ti. ¿No puedes ver mi sinceridad? Si esta era la sinceridad que él había dispuesto cuidadosamente para mí, entonces prefería no tenerla. Miré a Sofía, que había dejado de llorar después de que James terminó de hablar, y luego a James, que me estaba mirando sombríamente. Después de 5 años de vida matrimonial, por este asunto, estaba realmente cansada. Vayamos a divorciarnos, James. Divórciate de mí. La ira se veía en los ojos del hombre, y sus dedos colgantes se encogieron gradualmente en un puño. Después de mucho tiempo, soltó una risa fría. Muy bien, como desees. James y yo acordamos divorciarnos en un mes. Él dijo que ahora era el momento crucial para que Sofía criara el feto, y él tenía que estar a su lado todo el tiempo y no tenía tiempo para mí. Estoy de acuerdo. Ya sea un mes antes o un mes después, realmente no hacía diferencia. Porque sabía claramente que James ya no se preocupaba por mí. El resultado final entre nosotros ya estaba decidido. Vertí todo el amargo medicamento que había estado tomando todos los días por el desagüe, y me sentí extremadamente aliviada. Saqué un gran cubo de helado y una gran bolsa de papas fritas del refrigerador. Encendí la televisión, subí el volumen y me senté en el sofá, comiéndolos con hambre. En el pasado, estos dulces bocadillos eran mis favoritos. Tal vez debido a mi difícil infancia, siempre quería probar aquellos deliciosos alimentos cuando los veía. Nadie sabía cuánto esfuerzo había hecho para controlar estos impulsos casi instintivos. Pero desde que me casé con James, con mi cuerpo dañado por salvarlo en aquel entonces, fui organizada por sus padres a probar muchos métodos. Solo tenían a James como hijo, y entendí sus acciones y nunca los contradije. Sin embargo, con el paso del tiempo, solo había una repetición continua todos los días, y los días sin esperanza siempre harían que uno se sintiera irritado. Ahora que lo pensaba, James y yo estábamos destinados a no tener un final feliz. Quizás debido a que hacía mucho tiempo que no comía estos alimentos fríos y grasientos, mi estómago comenzó a dolerme a mitad de la noche. Me encogí, y en un estado de confusión, realmente marqué el número de teléfono de James. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que se escuchara una voz sosa. Diga. Gotas de sudor se derramaron por mi frente, y mi voz estaba llena de un sollozo vulnerable. James, ¿puedes regresar? En el fondo de mi corazón en este momento, todavía no podía soportar separarme de él. Hubo un momento de silencio al otro lado, y luego de repente se rió. Emma, tu truco de fingir herida ya no me funciona. Jamás seré bondadoso contigo de nuevo. El teléfono fue colgado bruscamente, y mis llantos fueron gradualmente más fuertes. James solo me dio 2 días para reaccionar. En este momento, me di cuenta de que mi corazón ya estaba dolorosamente insensible. Finalmente, mis llantos atrajeron a la criada del hogar, y ella me llevó al hospital. Cuando me desperté, James estaba sentado al lado de la cama, mirándome con ojos rojos. Esos ojos estaban llenos de culpa y dolor. Pero después de anoche, no podía y no le daría otra oportunidad. Lo siento,
No sabía que realmente estabas enferma. James era muy bueno en convencer a las personas cuando se arrepentía con la cabeza gacha, y era completamente diferente de la persona que era anoche. Di un gruñido de cortesía y volví a cerrar los ojos. Solo quería que se fuera rápidamente. Pero el hombre no se fue. Agarró suavemente mi muñeca y la colocó cerca de su boca, y su actitud se volvió aún más sumisa. Emma, deja de torturarme, ¿de acuerdo? Si realmente no quieres este hijo, entonces yo tampoco lo quiero. Adoptemos uno, ¿de acuerdo? Para ser honestos, las palabras de James me sorprendieron. Pero lo que había hecho no era para hacer que él se comprometiera conmigo. Y luego fingir que nada había pasado entre nosotros y continuar viviendo como si nada estuviera mal. 2 conjuntos de pasos se acercaron gradualmente, y la puerta se abrió con fuerza. James, ¿cómo te atreves? Eran sus padres, y detrás de ellos estaba Sofía con los ojos hinchados de llorar. ¿Has olvidado lo que nos prometiste? Este hijo es la moneda de cambio para que prometas no divorciarte. Si abortas este hijo, entonces tampoco queremos a Emma como nuera en la familia James. James soltó mi mano y se levantó con una expresión de dolor en su rostro. Madre, padre, ella salvó a su hijo. ¿Realmente tienen que morder la mano que los alimenta? La madre de James me miró acostada en la cama, y no había emoción en sus ojos. No podemos dejar que la familia James no tenga heredero. Si hay algún castigo, deje que caiga sobre nosotros. La madre de James calmó sus emociones y arrastró a Sofía, que se escondía detrás de la puerta, delante de mí. Ella vino a la familia James llorando y nos pidió que la ayudáramos a mantener el hijo. Solías tratarla como a tu propia hermana. ¿Realmente tienes el corazón para herirla? Casi instintivamente entendí lo que quería decir la madre de James. Temía que apenas después de mi salida, Sofía, que tenía un hijo en quien confiar, se volviera un problema. Nuestra familia común no cumplía con los estándares para ser nuera en la familia James. Sabía que James no me había soltado por completo, y estaba tratando de hacer de Sofía un blanco de mi odio. De hecho, también tenía algo de odio en mi corazón. Entre todas las personas implicadas en este asunto, cualquiera podía ser la elegida, pero ¿cómo podía ser ella? Quedé en silencio y me volví a mirar al hombre que estaba parado allí rígido. James, no he sido feliz en absoluto en estos 5 años. Ya no quiero beber esa medicina que me hace querer vomitar solo con olerla todos los días. A partir de ahora, tú y Sofía deben vivir una buena vida juntos. Les deseo todo lo mejor. Sofía, con la espalda a todos, retorció ligeramente los ángulos de su boca. El día en que salí del hospital, fui a tramitar los trámites de divorcio con James. Quizás debido a que era sensata, los padres de James me dieron una gran suma de compensación. Dije que no la quería, pero ellos estaban preocupados. Con el dinero, no les daba miedo que me diese la vuelta. Este dinero era suficiente para cuidar de mi futuro. James colocó cuidadosamente el certificado de divorcio en su bolsillo superior y abrió en silencio la puerta del automóvil para mí. ¿A dónde vas? Te llevaré en coche. No es necesario. Solo daré un paseo. Caminé a lo largo del sendero peatonal delante de mí sin mirar a James de nuevo y seguí adelante. No sabía si era mi ilusión, pero sentí que todo mi cuerpo era mucho más ligero. Mis pasos parecían estar llenos de alegría. Parecía que hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz. Pedí a la criada del hogar que me hiciera el equipaje y lo pusiera en el hotel reservado. Por la noche, pedí más de una docena de pedidos para llevar y me senté en la mesa del comedor, disfrutando de mi comida sola. Después de comer y beber a mi gusto, cuando estaba acostada en la cama, incluso me sentí un poco arrepentida. ¿Por qué no pude despertar antes? Si hubiera renunciado a James antes, probablemente ya estaría viviendo así desde hace mucho tiempo. A las 3 de la mañana, el tono de mi teléfono me despertó del sueño. El rugido enojado de James llegó del teléfono. ¿Quién te permitió llamarla en privado? Di que no vayas a buscarla. James, no puedes seguir bebiendo de esta manera. Tu cuerpo no podrá aguantarlo. El amigo de James tomó el teléfono y su voz estaba ansiosa. Esposa, por favor, convéncelo. James está torturándose a sí mismo como un loco. ¿No te da lástima? Antes de que la persona al otro lado terminara, colgué directamente el teléfono y lo lancé al lado. El teléfono siguió sonando, y me enojé un poco. Ya estábamos divorciados. ¿Qué quería de mí? Justo cuando estaba a punto de maldecir, la voz desolada de James llegó a mis oídos. Lo siento, solo estoy muy triste. No quería que te molestaran. La siguiente palabrota se atascó en mi garganta, y di un gruñido soso. Todavía sentía que no había desahogado toda mi rabia.
James, borraré tu información de contacto. Para evitar que James viniera a buscarme de nuevo, compré un billete de avión al día siguiente. Encontré una ciudad con mucha agua y planeé establecerme allí. Antes de ir al aeropuerto, Sofía quiso verme y hablar. Elegimos un café cerca del aeropuerto. Por un momento, nos enfrentamos en silencio. Solo me quedan 10 minutos. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Quizás debido a que su deseo se había cumplido, ya no había la complacencia en el rostro de Sofía que mostró la última vez. Me entregó una tarjeta bancaria. Todo el dinero que te debo está aquí, y te he devuelto el doble. Tomé el último sorbo de mi café, no me negué y acepté la tarjeta. Cuando me levanté, Sofía también se levantó conmigo. Ella miró a mis ojos y respondió a la pregunta que le había hecho la última vez. Emma, sé que has sido realmente amable conmigo, y estoy muy agradecida por tu ayuda. Pero no quiero depender de la caridad de los demás. También quiero cruzar las clases sociales como tú y vivir libremente como me plazca. Todos tienen sus propias dificultades. Ella solo vio el lado bueno de mí. Si pudiera elegir de nuevo, hace 5 años, definitivamente no me habría casado con James. Pero no hay necesidad de decirle estas cosas. De todos modos, no me escucharía. Puse la tarjeta de banco que estaba en la mesa en mi bolso. A partir de entonces, estábamos en paz el uno con el otro. Bueno, te deseo lo mejor en el logro de tus deseos. En el 6º mes de establecerme en la ciudad sur, casi probé todos los platos deliciosos de aquí. Cuando estaba dudando si me mudaba a otro lugar a vivir, recibí una llamada de uno de los amigos de James de nuevo. Cuñada, por favor vuelva y eche un vistazo a James. El niño en el vientre de esa mujer, Sofía, no es suyo. Quedé sorprendida por este resultado. Pensé que, dado que James había sido tan seguro cuando me habló del niño, debía ser una certeza. Pero nadie lo sabía. Resultó que Sofía tenía un novio con el que estaba saliendo desde la universidad. El chico estaba estudiando en el extranjero y volvió una vez durante el tiempo en que tuve una discusión con James. También fue durante ese periodo que James y Sofía se contactaron. Después de que el niño nació, la familia James hizo una prueba de paternidad y descubrió que el niño no era el hijo biológico de James. James, una persona tan cautelosa, en realidad no hizo una prueba de paternidad antes de que el niño naciera. Creo que quizás se sintió demasiado seguro de sí mismo. La familia James recuperó todas las cosas que le habían dado a Sofía, incluyendo la casa y el coche. El novio de Sofía también oyó la noticia y volvió corriendo del extranjero. Quedaba solo una última posibilidad, pero él no admitió a ese niño. Sofía solo pudo alquilar una casa por sí misma y cuidar del recién nacido sola. James probablemente estaba destrozado. Se encerró en la habitación, sin comer ni beber, y se negó a ver a nadie. Su amigo volvió a venir a suplicarme. Cuñada, por favor vuelva. Ahora solo tú puedes sacar a James de la habitación. Fue nuestro error esa noche. No debimos hablar mal de ti. Cuando vuelvas, te pediremos disculpas en persona. Aunque estaba sorprendida, nunca había pensado en volver a la jaula anterior. ¿Cómo podría un pájaro que ha visto la libertad estar dispuesto a ser atrapado de nuevo? Ya estamos divorciados. Ya sea que viva o muera, no me importa. No me llames de nuevo. Después de decir eso, colgué el teléfono sin dudarlo. Tan pronto como las palabras se detuvieron rotundamente, James arrojó enojado el teléfono de su amigo. La gente en la caja privada ni siquiera se atrevía a respirar en voz alta. Salid, salid todos. Sabiendo que el hombre estaba de mal humor, sus amigos no discutieron con él. Todos se marcharon en silencio. Solo en la habitación, James bajó todas sus defensas y sollozó. James no podía entender por qué, en solo unos meses, todo había cambiado. Solo quería un hijo. Emma no podía tener hijos, entonces, ¿qué le había ido mal a él por buscar a alguien más para tener un hijo suyo? ¿Por qué no podía entenderlo? ¿Por qué tenía que hacer un lío con él e insistir en el divorcio? En el profundo corazón de James, estos pensamientos verdaderos que había ocultado surgieron uno por uno. Cuando Emma se divorció de él, James realmente se arrepintió. Pero pensó que, en cuanto este niño naciera, inmediatamente intentaría ganarla de vuelta. En aquel entonces, ella había estado dispuesta a arriesgar su vida por él. ¿Cómo podía abandonarlo tan fácilmente? James contó los días, esperando que el niño de Sofía naciera pronto. Solo si tenía un heredero para la familia James, sus padres ya no le darían más problemas. Finalmente, se acercaba la fecha de parto de Sofía. Pero parecía que Dios no escuchó sus pensamientos y no cumplió su deseo. James nunca había esperado.
Sofía le había mentido, y el niño en su vientre no era suyo. Entonces, ¿para qué había hecho todo lo que había hecho? Emma le había bloqueado la información de contacto. No tenía el coraje de preguntarle si todavía quería volver a él. Entonces, pidió indirectamente a su amigo que llamara a Emma. James tenía una pequeña esperanza en su corazón, esperando que ella le diera otra oportunidad. Se arrepintió. No importaba si no había un hijo. Solo quería a ella. Pero ahora, James finalmente comprendió. Entre él y Emma, era casi imposible reparar su relación rota. James no me contactó de nuevo. Él iba a seguir los deseos de sus padres. Tuvo citas blindadas con mujeres de antecedentes familiares similares y estaba preparándose para tener un heredero para la familia James. Cuando los padres de James lo escucharon decir esto, se miraron el uno al otro. Sospecharon que su hijo podría haber sido estimulado mentalmente. Pensaban que después de pasar por esto, James seguramente intentaría recuperarme, y su nieto tan ansiado todavía no llegaría. El hombre, humeante de alcohol, se desplomó en el sofá sin siquiera levantar la cabeza. Organícenme una cita blindada. Háganlo lo más pronto posible. La madre de James estaba encantada. Sin preguntar la razón, tomó el teléfono y comenzó a llamar. No importaba la razón, siempre y cuando James estuviera dispuesto a probar una nueva relación, lo apoyarían por completo. Solo tomó 2 días para que James finalizara el matrimonio. Después de hablar con la mujer, saltaron el compromiso y se casaron directamente. Cuando escuché esta noticia, estaba de vacaciones en la playa. Quedé atónita por un momento. Luego, sonreí suavemente. Su vida debía haber sido así desde el principio. Encontrar una esposa de una familia adecuada, tener el heredero tan ansiado, era bueno para todos. Un mes después, la esposa de James quedó embarazada, y yo también conocí nuevos amigos durante mi viaje. Probablemente no nos volveríamos a ver. Otro año pasó, y recibí una llamada del hospital. Esa noche, estuve sentada a la cabecera de la cama toda la noche. Al día siguiente, terminé el viaje que había planeado con mis amigos y regresé sola a esa ciudad. El médico me dijo, este es el último deseo de la señora Sofía. Ella te rogó una última vez que la ayudaras de nuevo. Miré a la pequeña niña que estaba en los brazos de otra enfermera. Estaba perpleja. Sofía había juzgado correctamente mi carácter. Estaba segura de que eventualmente se derretiría mi corazón. Es por eso que fue tan despiadada al renunciar a su propio hijo. Se fue de este mundo sola. La pequeña niña me tendió la mano. Aún no podía hablar y solo me sonreía constantemente. La enfermera me dijo, ella parece que te gusta. ¿Quieres cogerla? No dije nada. Solo tomé la grabadora que la pequeña niña había estado jugando en su mano. Cuando la encendí, era una voz familiar. Emma, lo siento por molestarte de nuevo. Me ayudarás, ¿verdad? Sé que te gustan los niños. Luna es muy buena. Aún no recuerda nada. Puedes tratarla como a tu propio hijo y amarla. Dijo muchas cosas. Habló de mi ayuda para ella y su agradecimiento hacia mí. Finalmente, habló de su arrepentimiento. Emma, no quise lastimarte a propósito. Realmente pensé que el niño era de James. Pude decir que no estabas feliz con él. Pensé egoístamente que, dado que no eras feliz, ¿por qué no estar con alguien que pudiera hacerte feliz en lugar de eso? No terminé de escuchar la grabación. También no me llevé a la pequeña niña llamada Luna. Al menos, todavía no podía cuidar de su hija sin rencor. James se enteró de que había vuelto y me esperó especialmente en la entrada del hospital. Ahora que se había convertido en padre, parecía más maduro y agotado. Miraba hacia adelante y no tenía intención de saludarle. James me llamó de nuevo. Emma, ¿no vas a hablar conmigo? No me detuve y seguí caminando hacia adelante. James me alcanzó y esnifó, ya estoy casado y tengo un hijo. No crees que todavía tengo sentimientos por ti, ¿verdad? Me solté la mano que él había agarrado de mi brazo y le eché una mirada fría. No soy tan narcisista. Simplemente no quiero hablar contigo. En lugar de enojarse, James rió un par de veces. Nuestra Emma es hermosa. Puede ser un poco narcisista. El tono grasiento con el que dijo esto me hizo tener hormigones en todo el cuerpo. Me alejé de él, pero todavía me sentí un poco incómoda. James quizás se dio cuenta de que estaba molesta. Bajó los ojos y me miró durante un rato, luego recuperó su habitual expresión impasible. No adoptes a la hija de Sofía. Ella no se lo merece. Conozco bien a James. Siempre y cuando le haga daño a sus propios intereses, nunca mostrará misericordia. En cuanto al asunto del niño,
¿Cómo podría James dejar tan fácilmente a Sofía? En esta ciudad, sería fácil para él hacer que no pudiera encontrar trabajo y le resultara difícil mantenerse a sí misma y al niño con solo decir una palabra. La presión de la vida, el chisme alrededor, y el cambio en su estatus. Todas estas cosas eran demasiado para Sofía para soportar. Si Sofía no era una buena persona, entonces James tampoco era inocente. James, no necesitas interferir en mis asuntos. Cúrate a ti mismo. Llamé un taxi y me fui directamente al aeropuerto. James volvió a venir a verme. Solo habían pasado un mes desde nuestra última reunión, y ya se había divorciado de su recién casada esposa. Llegó a la ciudad sur y ahora estaba de pie delante de mí lleno de energía. Había alegría en la sonrisa del hombre, como si quisiera que lo elogiara, y dijo: Emma, estoy divorciado. El asunto del niño ya no será un obstáculo para que estemos juntos. James siempre era así, le gustaba actuar por su cuenta y ser engreído. Parecía no ver el disgusto en mis ojos y continuó contándome sus dificultades. Lo siento, no discutí el matrimonio contigo, pero por nuestra felicidad, no tuve más opciones. Ya les he dicho a mis padres. No te harán problemas cuando vuelvas. Mis padres todavía recuerdan tu bondad. Me sentí un poco nauseada. James, ¿quién te dijo que definitivamente volvería contigo? Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. El hombre se detuvo en medio de sus palabras, y había un toque de confusión en sus ojos. Parecía que nunca había pensado en esta pregunta. ¿Te gusto? Si no estás conmigo, ¿con quién estarás? No respondí a esta pregunta. Pero James vio la respuesta en mis ojos. Se quedó helado por un momento y se dio cuenta de que ya no había amor para él en mis ojos. El hombre se quedó parado allí en un estupor, mirándome intensamente a los ojos. Bajó la voz y suplicó: Emma, sé que todavía estás enojada conmigo. ¿Qué debo hacer para que me perdones? Por favor, dime, ¿vale? Sacudí la cabeza y le respondí: no estoy enojada. Tu asunto no tiene nada que ver conmigo. James se negó a rendirse y me siguió, haciéndome preguntas una detrás de otra. No lo creo. Estuviste tan enojada por el asunto de Sofía. ¿Por qué no estás enojada esta vez? Porque ya no te ama. Me detuve en seco y miré a la mujer brillante y hermosa que estaba delante de mí. Si no me equivocaba, ella debía ser la recién casada esposa de James. La mujer también me miró durante mucho tiempo, y no había malicia en sus ojos. De hecho, en sus ojos, incluso vi un poco de admiración. ¿Tienes tiempo? Vamos a tomar una taza de café. A James no se le permitió entrar. Se quedó fuera de la cafetería, mirando hacia adentro ansiosamente. No le pedí que viniera. Frente a la mirada escrutadora de la mujer, todavía explicé. La mujer soltó una risita, dejó el café que tenía en la mano y me pidió disculpas con un tono de voz muy amable. Lo siento, vine sin ser invitada. Solo quería ver qué tipo de persona podía hacer que James rompiera nuestro acuerdo conmigo por anticipado. Al ver que todavía no sabía nada del asunto entre ella y James, la mujer me lo explicó. Resultó que entre ellos solo había un matrimonio contractual. Pero también tenían el mismo objetivo, ambos necesitaban un heredero para su familia. James necesitaba dar una explicación a sus padres. Y ella era la única hija de su familia. Después de experimentar varias relaciones fallidas, había dado por terminado completamente el amor. Al establecer una cooperación con James, probablemente le había gustado el origen familiar de James y su aspecto bastante atractivo. La mujer dijo que su periodo de acuerdo era de 3 años, y se separarían cuando el niño fuera un poco mayor. Pero desde que James me vio la última vez, le había propuesto a ella que terminaran este matrimonio por anticipado. ¿Necesito decirte lo siento? Creo que probablemente no. La mujer me miró con gran interés, encontrándome muy interesante. El niño es demasiado pequeño. Originalmente planeaba dejar que tuviera amor paterno por un tiempo, pero desde que el niño nació, James no se ha preocupado mucho. Así que es lo mismo con él o sin él. Después de terminar el café, la mujer de repente me hizo una pregunta antes de marcharse. No te reconciliarás con él, ¿verdad? Antes de que pudiera hablar, la mujer negó con la cabeza. Soy tonta. Solo un tonto se dejaría enganchar por un hombre que solo habla de sus profundos sentimientos con la boca. Oye, ¿no crees que deberías pagar una entrada si vas a ver el espectáculo? Ayúdame. La mujer se volvió y me miró con aún más interés en sus ojos. Le pedí que retuviera a James, y me marché de la ciudad sur lo más rápido posible. La mujer era bastante capaz. También me ayudó a ocultar todas las huellas de mi partida para que James no pudiera encontrarme. Esta vez,
Me mudé a una ciudad costera y compré una casa con el dinero que me dieron los padres de James. Me instalé aquí y me convertí en vecina de los amigos que conocí durante mi viaje. ¿La condición de Luna es mejor que antes? Miré a la pequeña niña jugando con otros niños y asentí con una sonrisa. El médico dijo que probablemente podría hablar pronto. Miré la espalda alegre de la pequeña niña, y mis ojos perdieron gradualmente el enfoque. Incluso ahora, no estoy segura de si mi elección en aquel entonces era correcta o no. Un año después de dejar la ciudad sur, fui en secreto a ver al niño que dejó Sofía. La pequeña niña fue enviada a un orfanato. Estaba completamente sola, escondida en la esquina y no jugaba con los demás niños. La persona que la cuidaba me dijo, ella es demasiado tranquila. Ignora a todos y solo está sumergida en su propio mundo. Pero era una niña, así que el día en que fui a verla, a través de la ventana, ella lentamente levantó la cabeza y me sonrió felizmente. Todo el mundo estaba muy sorprendido. Después de todo, ella había estado allí durante un año, y nadie la había visto sonreír nunca. Todos decían que Luna me gustaba. Esta era la segunda vez que escuchaba esta frase. Cuando abrí la puerta, el delgado cuerpo pequeño de repente se levantó y me abrazó fuertemente, sin soltarme. Ese día, se derritió mi corazón y la traje de vuelta. Esa noche, saqué la tarjeta de banco que Sofía me había devuelto en aquel entonces. Decidí usar el dinero que había en ella para cuidar de Luna. El hijo de la familia de la hermana vecina estaba de vacaciones de verano, y acordamos salir a jugar juntos. Durante el viaje, volví a conocer al amigo de James. Estaba acompañado de su nueva novia y me llamó. Nos paramos a poca distancia y hablamos un rato. Tocó torpemente su cabello, pareciendo un poco avergonzado. Cuñada, lo siento por lo que pasó en aquel entonces. No debí haber dicho esas cosas sobre ti. Su voz me recordó. En aquel entonces, él era el que dijo que estaba harto de mí delante de James. Vio a Luna a mi lado y me preguntó con hesitación, cuñada, ¿esa pequeña niña es tuya? No me llames cuñada más. Llámame por mi nombre. El hombre sonrió torpemente. No sé para qué propósito, pero cambió de tema. Empezó a contarme la situación actual de James. James es realmente miserable ahora. No hay nadie que lo cuide, y se sumerge en el trabajo todos los días. Lo hace sentir lástima. El nombre de James ya no podía despertar mis emociones. Pero todavía, inconscientemente, no quería escuchar su nombre. Me volví sin dudarlo, y el hombre me gritó detrás. Cuñada, James dijo que te esperará toda su vida a que vuelvas. Si te arrepientes, vuelve y echa un vistazo a él. Había una frase más que el hombre no dijo. James dijo, Emma no puede tener hijos. Incluso si está con alguien más, no durará mucho tiempo. Un día volverá a mí. En este momento, el hombre miró a la mujer que estaba alimentando suavemente de agua a la pequeña niña con una expresión tierno. Por primera vez, dudó en su creencia de esta frase. Sentía que su hermano probablemente nunca podría esperar a que ella volviera.